Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 7 de abril. Vamos a ver la palabra en Esdras capítulo 6, versículos 1 al 12, con el título Lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo usa para nuestro bien y para su gloria. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1 del capítulo 6. Dice la palabra de Dios así. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoreros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai, y vuestros compañeros los gobernadores, que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado cada día, día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo, y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Amén. ¿Qué es lo que vimos en el pasaje de ayer? Vimos que los enemigos del pueblo de Dios, en específico Tatnai, gobernador, y Setar-Bosnai, que quieren impedir la reedificación del templo, acusan a los judíos con el rey Darío, esperando que el rey Darío estuviera de su lado y que él detuviera la reedificación del templo. Pero ¿qué pasa? Lo que los enemigos del pueblo de Dios quisieron usar para detener la reedificación, para destruir al pueblo de Dios, aquella misma arma, esa carta que escribieron Tatnai y Setar-Bosnai al rey Darío, Dios lo usa para el bien del pueblo de Israel y para su gloria. Ellos acusan a los israelitas, Tatar y Setar-Bosnai, dicen: mire, oh rey Darío, que ellos están haciendo mal, que ustedes busquen en el registro histórico a ver qué ha pasado, pensando que eso vindicaría a Tatnai y a Setar-Bosnai y el rey estaría de su lado de ellos. Pero no. Entonces el rey Darío hace justamente lo que piden Tatnai y Setar-Bosnai, busca en, eh, en la historia. ¿Y qué es lo que encuentra? Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese reedificada como lugar para ofrecer sacrificios. Entonces aquí vemos como el plan de Tatnai y Setar-Bosnai no funciona como ellos lo habían pensado.
Dios es soberano. Dios es el que puede usar hasta las cosas, entre comillas, malas, supuestamente malas, que quiere usar el enemigo para destruirnos. Dios puede usar esas cosas para nuestro bien y para glorificar su santo nombre. Ahora, esas palabras del título de hoy, lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo usa para nuestro bien. Obviamente viene del libro de Génesis capítulo 50. ¿Se acuerdan de lo que pasó en la vida de José? Que sus mismos hermanos quisieron matarlo, quisieron destruirlo. Y sí, José pasó por cosas terribles. Él fue llevado como esclavo. Él fue encarcelado injustamente. Él sufrió muchísimas injusticias, pero al final Dios lo exaltó y lo hizo a la mano derecha del faraón. Y cuando los hermanos que hicieron mal contra José, que lo quisieron matar, vienen temblando de temor después de la muerte de su padre, José los calma y dice: tranquilos, no se preocupen, yo no soy Dios y yo no les voy a pagar su mal con mal. El mal que ustedes hicieron a mí, no les voy a pagar yo con mal, sino que los voy a pagar con bien y con bendición. Y quiero que sepan esto: Dios es soberano, Dios está en control, Dios es bueno. Dios puede usar hasta la traición de los hermanos de José para bendición y para salvar vidas. Hermanos, qué interesante que eso es lo que vemos aquí en este pasaje, no solamente en la vida de los israelitas, porque luego el rey Darío les dice: pues yo voy a pagar este proyecto, yo voy a pagar todos los gastos que ustedes tienen. Y miren qué irónico, hermanos, dice aquí en el versículo 8: y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey. Y luego dice que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno. Cualquier cosa que pidan los judíos y los sacerdotes, désenlo. Y aunque sí, es dice como dice aquí, de la hacienda del rey, de las riquezas del rey Darío, dice que tienen el tributo del otro lado del río. Hasta los tributos, los impuestos que han pagado Tatnai y Setarboznai. Hasta esos tributos, el rey Darío los va a usar para reedificar el templo. Entonces, todo lo que el enemigo usa para matarnos, para destruirnos, si estamos en Cristo Jesús, en final será para nuestra ganancia. Ellos perderán, nosotros ganaremos. Y hermanos, el ejemplo perfecto de todo esto, lo que estamos hablando, se encuentra en la cruz del Calvario. Y miren aquí en el versículo 11 lo que dice el rey Darío: también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha en muladar por esto. Ahora, aquí el rey Darío decreta así: si alguien impide la construcción del templo, que sea colgado en un madero. Y qué irónico, porque Jesús hizo todo lo contrario. En vez de impedir la construcción del templo, Él fue el templo de Dios. Él edificó el verdadero templo de Dios, la iglesia donde mora el Espíritu Santo de Dios. Jesús, por hacer lo correcto, Él fue crucificado. Él fue colgado en un madero. Y Jesús es el primero que puede decir: lo que el enemigo usó para mi mal, lo que el enemigo Satanás quiso para destruirme, me crucificó, me atacó con la muerte. Y claro, sabemos que no fue Satanás el que lo hizo, Dios lo permitió. Pero todo lo malo que usó Satanás para destruir a Jesús, la crucifixión, la muerte, se ha vuelto en gloria. Y lo que Satanás usó para destruir a Jesús, más bien le dio más fuerza a Jesús para resucitar en poder, para vencer a la muerte y la condenación, y para darnos a nosotros también la victoria. Lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo usó para bien. Lo que el enemigo quería usar para destruir a Jesús, Dios lo usó
para vindicarlo, para resucitarlo, para justificarlo, para glorificarlo. Y porque Jesús estuvo dispuesto a sufrir esa humillación, esa crucifixión, nosotros que estamos en Él también podemos decir con certeza, con confianza plena, como lo dijo Jesús, que si estamos en Él, nosotros también somos más que vencedores, somos invencibles. Cualquier cosa que Satanás use para destruirnos, más bien va a echar más leña al fuego de nuestra pasión para Dios, para glorificarlo a Él. Nos hará más dependientes de Dios. Las pruebas, en vez de derrotarnos y destruirnos, nos harán ser más dependientes, más humildes de Dios, y nos acercarán a Dios en vez de alejarnos de Él. Y estamos en Jesucristo, hermanos. Lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo usará para nuestro bien y para su gloria. Confiemos en la soberanía de Dios y acerquémonos a Dios cada vez que hay una prueba en nuestras vidas, cada vez que nos pasa algo. En vez de quejarnos con Dios y decir, Dios, pero ¿por qué eres tan malo? Digamos juntamente con Jesucristo, hágase tu voluntad y no la mía, oh Dios, y estoy seguro que tú en tu tiempo perfecto me vindicarás, me justificarás, me restaurarás y me levantarás, y todo el sufrimiento que yo experimento, que yo soporto, valdrá la pena porque tú me glorificarás. La gloria venidera es infinitamente más grande que las leves tribulaciones que experimento el día de hoy. Ahora, ese es el tema de la oración matutina especial para la Semana Santa. Pasando por leves tribulaciones, participaremos en la gloria eterna. 2 Corintios 14, versículos 4, versículos 16 al 18. Confiemos en esta promesa de Dios y vamos a orar de esa manera. Oh Dios, ayúdame a confiar en ti, que aunque el enemigo use muchas cosas para destruirme, tú lo usas para mi bien, para tu gloria. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.